Cuando cierro los ojos y pienso en lo que era el mundo antes del diluvio, solo recuerdo caos. La maldad había consumido a los hombres, sus corazones eran duros, sus pensamientos perversos desde que despertaban hasta que dormían. La violencia no era solo común, era el lenguaje de la humanidad. No había justicia, no había amor, solo egoísmo, corrupción y brutalidad. Yo lo vi con mis propios ojos. Vi cómo los hombres se destruían unos a otros, cómo ignoraban a Dios y adoraban sus propios deseos. Vi a los fuertes aplastar a los débiles, a las familias romperse, a las ciudades convertirse en nidos de pecado. Y vi a Dios observar con tristeza, pero también con ira. Entonces, una noche, cuando todo estaba en silencio y solo el sonido del viento cruzaba mi tienda, escuché su voz. Era como un trueno y al mismo tiempo como un susurro firme que no dejaba lugar a dudas. Noé, la tierra está corrompida, su fin ha llegado. He decidido destruirla junto con todo ser viviente. Mi corazón latía con fuerza. No supe qué decir. ¿Qué podía decir? Dios mismo me había hablado, y lo que me decía era aterrador. Pero antes de que el miedo pudiera consumir mi alma, su voz volvió a resonar. Tú has hallado gracia ante mis ojos. Quiero que construyas un arca. Un arca, un refugio, un salvavidas en medio de la tormenta que vendría. Dios me dio instrucciones claras. Debía construirla de madera de gofer, con compartimentos, con 3 niveles, recubierta de brea por dentro y por fuera. Me dio medidas exactas, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la misión que Dios acababa de entregarme. Salvaría a mi familia. Salvaría a los animales. Pero el resto del mundo estaba condenado. Sabía lo que vendría. Sabía que nadie me creería, pero Dios me había hablado. Y cuando Dios habla, uno no cuestiona. Uno obedece. Y así comenzó la tarea que cambiaría mi vida y la historia de la humanidad. Al amanecer del día siguiente, no había espacio para la duda en mi corazón. Dios me había hablado. Y cuando Dios habla, uno obedece. Sin perder tiempo, reuní a mi esposa y a mis hijos, Sem, Cam y Jafet. Sus rostros reflejaban confusión cuando les dije lo que Dios me había ordenado. «Un arca, padre, ¿para qué?», preguntó Cam con el ceño fruncido. Los miré fijamente y respondí con firmeza, porque el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Él va a enviar un diluvio para destruir toda la maldad, pero nos ha dado la oportunidad de salvarnos. Hubo silencio. Pude ver la incertidumbre en sus ojos. Nadie había visto llover antes, mucho menos un diluvio que cubriera la tierra entera. Pero al final, sabían que yo no hablaría de esto si no fuera verdad. Y así comenzamos. Día tras día, mes tras mes, año tras año, el arca fue tomando forma. Cortábamos los troncos más resistentes, trabajábamos la madera, la uníamos con precisión, la cubríamos con brea para impermeabilizarla. El sonido de los martillazos y las hachas se volvió parte de nuestras vidas. Pero el ruido de la construcción no era lo único que nos rodeaba. Había otro sonido, el de la risa y la burla de la gente. Y miren al loco de Noé, construyendo un barco en tierra seca. Diluvio, nunca ha llovido, este hombre ha perdido la razón. Vive con miedo. Nosotros disfrutamos la vida mientras él desperdicia la suya. Me insultaban. Se burlaban. Se reían de mis hijos. Pero yo no me detuve. Ellos podían reírse todo lo que quisieran, pero no podrían detener lo que vendría. Los años pasaron y el arca quedó lista. Un coloso de madera en medio de la nada. Mi esposa y mis hijos la miraban con asombro. Habíamos terminado la tarea, pero todavía quedaba lo más impactante. Dios habló de nuevo. Es hora. Reúne a los animales. Y entonces ocurrió el primer milagro. Comenzaron a llegar solos. Desde los rincones más lejanos, criaturas de todas las especies avanzaban hacia nosotros, leones, ciervos, lobos, elefantes, aves de todos los colores, insectos, serpientes. No había caos, no había violencia entre ellos. Dios mismo los guiaba. Mientras los dirigíamos al arca, la gente nos miraba en silencio. Por primera vez, la burla en sus rostros se transformó en duda.
Pero aún así, nadie quiso escuchar. Nadie quiso entrar. El juicio estaba cerca. Y la puerta del arca estaba por cerrarse. El momento había llegado. Dios me ordenó entrar al arca con mi familia. Sem, Cam y Jafet reunieron rápidamente lo necesario. Mi esposa y mis nueras aseguraron provisiones, mientras los animales tomaban su lugar en cada compartimento, en un orden que solo Dios mismo podía haber dispuesto. Cuando cruzamos la entrada, me detuve un instante y miré hacia afuera. El sol aún brillaba. La tierra aún estaba seca. Pero en el aire se sentía algo distinto. Algo que jamás había sentido antes, y entonces ocurrió. Sin que yo ni ninguno de mis hijos tocara la puerta, ésta comenzó a moverse sola. La madera crujió, las bisagras rechinaron y, con una fuerza que no era de este mundo, la gigantesca puerta del arca se cerró completamente. Dios mismo la selló. El silencio fue absoluto. Y luego cayó la primera gota. Una. Luego otra. Luego cientos, miles, millones. El cielo, que hasta ese momento había sido nuestro techo pacífico, se rompió en una furia desatada. Nunca habíamos visto llover. No sabíamos lo que era el sonido de la tormenta, el rugido de los truenos, el peso del agua golpeando la tierra sin cesar. El diluvio había comenzado. En cuestión de horas, las calles se convirtieron en ríos, los ríos en mares. La gente, aquella misma gente que nos había ridiculizado, ahora gritaba desesperada. Corrían buscando refugio, luchaban por subir a los tejados, trepaban a los árboles más altos. Golpeaban la madera del arca con furia, suplicaban entrar. Noé, ábrenos, nos equivocamos, déjanos entrar. Pero no era mi mano la que había cerrado la puerta. Era la de Dios. Los gritos pronto fueron ahogados por las aguas. Los tejados desaparecieron. Los árboles fueron tragados por la creciente. Las montañas quedaron sumergidas. 40 días y 40 noches llovió sin descanso. El agua golpeaba con furia, los vientos rugían como bestias enfurecidas. Sentíamos el arca moverse, balancearse, elevarse hasta que la tierra dejó de existir bajo nosotros. Cuando la tormenta finalmente cesó, la humanidad había sido borrada de la faz de la tierra. Todo había cambiado. Solo quedábamos nosotros, flotando sobre un mundo sumergido. El tiempo pasó. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Flotábamos sobre un mundo muerto, sin saber cuánto más duraríamos en aquella inmensidad de agua. No había tierra. No había horizonte. Solo el cielo y el mar, y el arca como nuestra única esperanza. Pero Dios no nos había olvidado. Una mañana, desperté con una sensación diferente en el pecho. Me levanté y abrí una pequeña ventana en la parte superior del arca. El viento soplaba de manera distinta. Miré hacia el agua y noté algo que no había visto en meses: el nivel había descendido. Las aguas comenzaron a retroceder. Día tras día, el nivel bajaba más y más hasta que, finalmente, el arca dejó de moverse. Un golpe seco, profundo, nos sacudió a todos. Habíamos tocado tierra. Nos miramos unos a otros con asombro y corrimos a asomarnos. A lo lejos, comenzaban a aparecer las cimas de las montañas. Dios nos había llevado hasta un lugar seguro, el monte Ararat. Pero aún no podíamos salir. ¿Era seguro? ¿La tierra estaba seca? Decidí enviar un cuervo. Observamos cómo voló lejos, pero no regresó. No supimos qué significaba. Esperamos unos días y entonces envié una paloma. Voló en círculos, buscando un lugar donde posarse, pero volvió a nosotros. No era el momento. La tierra aún estaba cubierta de agua. Esperamos más días. Volví a soltar la paloma, y esta vez regresó con algo en su pico. Una pequeña rama de olivo. La tierra estaba reviviendo. Esperamos 7 días más, solté la paloma de nuevo, y no volvió. Era hora. Dios habló: sal del arca. Tú, tu esposa, tus hijos y sus mujeres. Deja salir a los animales para que vuelvan a llenar la tierra. Las puertas se abrieron y pusimos el primer pie sobre la tierra seca. Respiré hondo y miré el cielo.
Habíamos sobrevivido. Pero no fue por nuestra fuerza, sino por su gracia. Y lo primero que hice fue construir un altar. Tomé algunos de los animales puros y ofrecí un sacrificio en honor al Dios que nos salvó. El humo subió al cielo como un acto de gratitud, como una señal de que sabíamos que no merecíamos esta nueva oportunidad, pero que la recibiríamos con humildad. Y entonces lo vi. En el cielo, entre las nubes dispersas, apareció un arco de colores como nunca antes había visto. El arco iris. Dios habló de nuevo: este será el pacto entre tú y yo. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Era una promesa. Un nuevo comienzo. Pero aunque la tierra había sido restaurada, la historia de la humanidad estaba lejos de terminar. La tierra volvió a florecer. Con el paso de los años, las semillas crecieron, los árboles se extendieron y los animales se multiplicaron. El mundo tenía un nuevo comienzo. Nos establecimos en la tierra y trabajamos con nuestras manos. Cultivamos, construimos, criamos ganado. Poco a poco, la vida regresó a la normalidad. Mis hijos formaron sus propias familias y la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Un día, tomé la decisión de plantar una viña. El suelo era fértil y el clima favorable. Con el tiempo, las uvas crecieron dulces y abundantes. Recogimos la cosecha y con ellas hice vino. No pensé que esto sería el inicio de un momento vergonzoso en mi vida. Una noche, bebí más de lo que debía. Sentí el calor del vino recorrer mi cuerpo, y antes de darme cuenta, había perdido el control. Mi mente se nubló, mis pensamientos se volvieron torpes, y caí en un profundo sueño dentro de mi tienda. Desnudo. Cam, uno de mis hijos, entró y me vio en aquel estado. Pero en lugar de mostrar respeto o cubrirme, salió y se burló de mí. Llamó a sus hermanos, riendo, mofándose de su padre. Sem y Jafet reaccionaron de manera distinta. En lugar de mirar, tomaron una manta, la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, evitando ver mi desnudez. Me cubrieron con respeto, con honor. Cuando desperté y supe lo que había sucedido, sentí una profunda indignación. Cam no solo me había visto en mi estado más vulnerable, sino que lo usó como motivo de burla. En ese momento, pronuncié palabras que marcarían el futuro de sus descendientes. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Fue una declaración fuerte, pero la falta de respeto de Cam había traído consecuencias. Mientras tanto, bendije a Sem y Jafet por su honor y rectitud. A pesar de este episodio, la humanidad siguió creciendo. Mis hijos se convirtieron en los padres de naciones. Sem, el linaje bendecido, daría origen a pueblos que marcarían la historia. Viví muchos años más después del diluvio, 950 en total. Vi crecer generaciones, vi cómo la tierra volvía a llenarse de vida. Pero también vi cómo, poco a poco, la humanidad empezaba a olvidar. Sabía que algún día mis ojos se cerrarían y pasaría a descansar. Pero había algo que quedaría para siempre. El pacto de Dios. La promesa en el cielo. Y aunque el hombre volviera a fallar, aunque la tierra volviera a llenarse de maldad, Dios nunca olvidaría su promesa.